ahí. Y ahora, Felipe, te pido que por favor indiques tu nombre completo y root y comiences tu presentación. Felipe Gabriel Blanco Claro, RUT 9.382.280-3. Perfecto, comienza. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Mi tema que voy a hablar en estos pocos minutos que tengo es el sistema electoral, una propuesta mixta, que yo llamo ni proporcional ni mayoritaria, una idea que puede darle más gobernabilidad al país y recuperar las confianzas en las instituciones políticas. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo tiempos complejos en nuestro país? Una crisis de representación, de legitimidad y de gobernabilidad en nuestras instituciones que se viene fraguando desde hace años. Las causas de esta crisis son variadas, pero en los pocos minutos que tengo, quiero enfocarme en el funcionamiento de nuestro sistema político y específicamente en la manera en que se ha determinado hasta ahora la forma de elegir a nuestro representante al Congreso Nacional. Desde el retorno a la democracia han existido, como todos saben, dos sistemas electorales, el binominal y el mayoritario. El primero desde el 89 hasta 2017 y el binominal y el proporcional. Y el segundo desde el año 2017 hasta la fecha. El primero se valoraba porque entregaba mucha estabilidad política al promoverse bloques políticos fuertes, evita que partidos minoritarios lleguen al poder. De la misma forma se le criticaba precisamente porque excluía a las minorías y generaba elecciones con resultados bastante predecibles, lo que yo creo que es malo para la democracia. Por otro lado, el sistema proporcional vino a resolver parte de los problemas del sistema binominal, permitiendo la representación de más partidos políticos en el Congreso Nacional. Pero también tiene sus críticas. En cuanto a la necesidad de bajar la cifra repartidora, hizo necesario un incremento en la cantidad de diputados, de 120 a 155 y de senadores de 38 a 50, lo que generó más gasto público y no necesariamente eso se reflejó en un mejor trabajo legislativo, no hay ninguna evidencia al respecto. Segundo, la proliferación de partidos políticos. Habían 6 antes de la reforma y 21 hoy con representación parlamentaria. De esos partidos, solo 4 tienen hoy más de 10 diputados y 14 tienen menos de 5. Distritos electorales más grandes favorecen a incumbentes y dificultan la elección de independientes. Candidatos de nicho, estos aquellos que le hablan solamente a su electorado sin intención de construir necesariamente un proyecto político que busque un apoyo más transversal. Y parlamentarios con baja votación personal y, bueno, hay otras cosas como lo que yo llamo la sábana, que eso que uno tenga 50 o 60 opciones y tenga que elegir uno, no creo que aporte mucho a la democracia. Los objetivos de esta propuesta son 4. Primero, generar un sistema donde convivan la capacidad de darle, por una parte, tribuna parlamentaria a partidos políticos minoritarios, pero que tengan una representatividad relevante junto a los independientes, y por la otra, la necesidad de conformar bloques mayoritarios que faciliten la gobernabilidad. Por otro lado, creo que es importante reemplazar la proporcionalidad consagrada en el anteproyecto como un límite para la ley, artículo 58, número 1 del anteproyecto constitucional, por la necesidad de representación de partidos minoritarios con representatividad relevante. 5% de los votos, como establece el artículo 58, número 4 del anteproyecto, pero no necesariamente correlacionada al número de votos obtenidos. Yo no busco necesariamente que aquel que tenga un 5% de los votos tenga el 5% de los parlamentarios elegidos, pero sí asegurar las condiciones para que dicho 5% sea debidamente representado y su voz no sea acallada por un sistema que solo permite la convivencia de partidos políticos poderosos. En tercer lugar, buscar un mecanismo que resuelva en la medida de lo posible los defectos antes mencionados de los sistemas binominal y proporcional. La falta de competencia, candidatos sin vocación de mayoría, parlamentarios con poca legitimación política, elecciones predecibles, exclusión de minorías, etc. Y en cuarto lugar, pero no por ello menos importante, desvincular la determinación de las características fundamentales del sistema electoral a ser implementado de aquellas personas e instituciones que serán las principales afectadas por estas normas. Esto es, los partidos políticos incumbentes, los parlamentarios incumbentes y los partidos políticos. Esto debe ser un elemento fundamental a tomarse en cuenta,
ya que la norma actual del artículo 81, número 2 del anteproyecto constitucional entrega a la ley la regulación de las elecciones con un quórum, en mi opinión, no demasiado alto. 4/7, o lo que es lo mismo, 57% de los diputados y senadores en ejercicio. La mesa quedaría, en mi opinión, servida para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo donde nadie pierda demasiado ni arriesgue demasiado, y se mantengan las normas electorales actualmente vigentes, sin perjuicio del nuevo límite del 5%, que va en el camino adecuado, pero en mi opinión es insuficiente para lo que las circunstancias hoy nos exigen. Además, al pasar buena parte de la regulación a la Constitución, automáticamente el quórum de reforma sube de 4/7 a 3/5, lo que contribuye, en mi opinión, con la necesaria estabilidad de las normas electorales. La redacción de un nuevo texto constitucional otorga en este contexto una oportunidad única de establecer normas generales de elección de nuestros representantes, con algo más de independencia de los partidos políticos. Hay que ser realistas, los consejeros también son políticos y vienen de muchos de los partidos políticos, pero es mejor que lo que sería si esto fuera regulado desde el Congreso Nacional. Es una oportunidad para sacar a los incumbentes de su zona de confort y al mismo tiempo enmendar varios de los defectos del sistema electoral vigente. Ahora vamos a la propuesta específica. Considerando que la mayor parte de las falencias del actual sistema proporcional están radicadas, en mi opinión, en la elección de diputados, propongo que los cambios que voy a describir a continuación solo se refieran a estos y no a los senadores. Esto porque, dado el menor número de escaños a repartir en el Senado, la cifra repartidora suele ser más grande y, por lo tanto, buena parte de los defectos del sistema proporcional antes descrito no son tan evidentes. Por otra parte, la mayor representatividad de las regiones en la Cámara Alta compra por sí mismo un rol que considero importante en cuanto a los objetivos relacionados con el impulso a la regionalización del país. Finalmente, es mi opinión que la existencia de dos cámaras con sistemas electorales distintos puede ayudar a compensar los defectos de uno u otro, permitiendo una convivencia política más estable en el tiempo de lo que debería contribuir en el largo plazo a un sistema político alejado de las ideas extremas, al mismo tiempo más abierto a los acuerdos transversales. En concreto, ¿qué se propone? Normas a eliminar o modificar. El artículo 54, número 1 del anteproyecto, la ley electoral respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección. El artículo 58, número 1, que establece que la ley electoral deberá establecer en las elecciones parlamentarias se aplicará un sistema proporcional. Y el artículo 58, número 4, que establece la norma del 5% antes mencionada, pero habría que modificarla para hacerla compatible con la propuesta que voy a describir a continuación. En concreto, ¿qué es lo que se propone? Incluir normas constitucionales que consagren, primero, la disminución del número de diputados de 155 a 100. Al eliminarse la cifra repartidora, no se justifica el actual número de parlamentarios. En segundo lugar, el establecimiento de 70 distritos electorales uninominales. En estos distritos se elegirá a un solo representante, el cual deberá tener más de la mitad de los votos, más de la mitad, más un voto de los sufragios legalmente emitidos. En caso de que ningún candidato tenga tal mayoría, se procederá a una nueva elección con los dos candidatos que hayan obtenido las votaciones más altas. En tercer lugar, la elección de los 30 cupos que faltan se determinará mediante una elección paralela, donde cada elector votará por una lista cerrada de candidatos previamente definida por los partidos políticos. De esta manera, cada partido político deberá definir mediante una elección interna regulada en la forma que determine la ley, una lista cerrada de 30 candidatos adicionales. La distribución de estos cupos deberá estar destinada a compensar a los partidos que, habiendo obtenido más del 5% de los votos, de acuerdo al artículo 58, número 4 del anteproyecto, se encuentren subrepresentados respecto del total de escaños a elegirse en la Cámara. Para la distribución de estos cupos se privilegiará en el margen a aquellos partidos con las votaciones más altas. Finalmente, aquellos candidatos elegidos uninominalmente que pertenezcan a partidos que no cumplan con la norma mínima del 5% de los votos no pierden su escaño, pasando a ser considerados candidatos parlamentarios independientes. ¿Ya? Aquí Te quedan 2 minutos. Sí, incluye un ejemplo que no viene al caso repasar sobre él porque no hay tiempo. ¿Ya? Pero voy a las conclusiones. Un sistema como propuesto permitiría
La conformación de un parlamento más legitimado. Quienes sean elegidos en sus distritos contarán con el apoyo de más de la mitad de sus electores, y quienes hayan sido electos por las respectivas listas partidarias deberán haber pasado también por un proceso democrático para definir la posición que deben ocupar en esa lista. En segundo lugar, es de esperarse que una Cámara que tenga una composición más dialogante. Por tratarse de candidatos que buscan presentarse como una alternativa de mayoría, se esperaría más capacidad de diálogo que aquellos que buscan solo representar a ciertos sectores o banderas específicas. En tercer lugar está el tema de la gobernabilidad. Es de esperarse que la existencia de un menor número de partidos políticos representados en el Congreso haga más fácil la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Y finalmente, la independencia en el origen de la norma. La consideración constitucional de estas normas, dejando a la ley la regulación de aspectos más específicos del proceso eleccionario, separa a sus mayores interesados, los actuales parlamentarios y partidos políticos, de las decisiones más importantes a este respecto. Este último es un factor que debería ser tomado como algo positivo de cara a la recuperación de las confianzas en nuestras instituciones tan necesarias para superar la crisis política que Chile arrastra desde hace ya demasiados años. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Y a continuación daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, está siendo grabada para su posterior análisis.